Llegamos ahora a la tercera y última lección de este tema. La oración que el Señor le dirigió a su Padre en el huerto de Getsemaní. Recordando las palabras del Señor, Lucas 22:42, dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta aquí hemos estudiado que la copa por la cual el Señor le oró debe referirse a algo que no fue revelado antes. No encontramos un verso que nos diga a nosotros a qué se estaba refiriendo el Señor cuando le solicitó al Padre: pasa de mí esta copa. Continuando, algo que nosotros aprendemos de la Escritura es que Dios, quien mora en las alturas en el cielo, es un Dios que puede enojarse, molestarse, contristarse, como también muchas otras actitudes que algunas personas insisten son solamente actitudes y emociones humanas. Mateo 26 dice del Señor: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En estos dos versos, en dos ocasiones encontramos la palabra entristecerse. Una dice entristecerse y la otra dice muy triste. La primera palabra, cuando dice ahí comenzó a entristecerse, viene de este término griego que significa causar dolor o tristeza, contristar. Pablo, el apóstol, cuando escribe la carta a los Efesios, nos dice que no contristemos al Espíritu Santo, lo cual muestra que tal dolor, entristecerse, es una emoción de Dios, aunque no habita en la carne. No se necesita habitar en un cuerpo de carne para tener emociones. Por eso cuando Pablo dice en Efesios 4 que no contristemos al Espíritu Santo, como ese espíritu, un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces, entristecerse es una emoción de Dios y no exige que Dios tenga un cuerpo de carne. Dios, como ser espíritu, y el mismo Señor Jesús dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios, como ser espíritu, puede contristarse. Aquí hay otra palabra interesante en este verso 37, de otra emoción que el Señor experimentó en el huerto de Getsemaní, y es angustiarse. Viene de este término griego, que significa angustiar, entristecer, gravemente angustiar. Uno que está muy angustiado ciertamente estará abatido. Y esa era la condición que el Señor estaba experimentando en el huerto de Getsemaní.
La segunda aparición de la palabra entristecer la encontramos en el verso 38. Jesús les dice a los discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí la palabra es diferente a la primera. Aquí la palabra es este término griego, que significa muy triste, profundamente dolido. Nosotros la encontramos, la misma palabra de este término griego, profundamente dolido, muy triste. Y los voy a colocar en contexto antes de leer Marcos capítulo 6. La hija de Herodías había bailado delante de Herodes. Recordemos que Juan el Bautista está preso en la cárcel. Ahora, ella bailó, Herodías, la hija de Herodías bailó de tal manera que Herodes quedó fascinado y le dijo, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino yo te lo daré. Su madre le aconsejó que pidiera la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, ¿cómo se sintió Herodes cuando concedió a Salomé la petición que le hizo? Dice, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y también la encontramos en Lucas 18. Lucas 18 nos habla de ese joven rico que vino donde el Señor y le dijo que qué tenía que hacer para heredar la vida eterna. El Señor le dijo, guarda los mandamientos de Dios. Le dijo, yo los he guardado todos, ¿qué más me falta? Entonces Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres. ¿Cómo se sintió el rico cuando el Señor le dijo que hiciera eso? Bueno, leamos lo que dice el verso 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Vemos que la situación emocional, la condición emocional de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní era una condición de mucho dolor, de mucha tristeza. Lucas, en el capítulo 22, añade que el Señor estaba tan triste que el sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El dolor que el Señor sintió tuvo un efecto físico sobre su cuerpo. Su sudor como grandes gotas de sangre. Esa es la razón para la declaración en Hebreos capítulo 5, versículo 7, de que él le rogó al Padre para que le librara de la muerte, al que le podía librar de la muerte. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, esto nos está mostrando a nosotros, hermanos, simple y sencillamente, el dolor inmenso, la tristeza aplastante que el Señor estaba experimentando en el huerto de Getsemaní. ¿Sí? Entonces, aquel le rogó a aquel que le podía librar de la muerte, lo cual muestra la profundidad de su dolor. Y fue oído. La petición fue contestada. El Señor le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, lo que él le pidió al Padre le fue contestado. Porque nos dice en Lucas 23:43 que vino un ángel del cielo para fortalecerle. Durante este tiempo, este momento que él
estaba experimentando. ¿Qué fue lo que produjo su tristeza y dolor en el huerto? No sabemos. No nos es revelado en los evangelios, en el Nuevo Testamento, qué era aquello que produjo tanta tristeza y dolor en el huerto que le oró al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, puesto que no nos está revelado, algunos podrían empezar a especular, a suponer: yo me imagino, yo creo, a mí me parece. Pero recordemos las palabras de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las reveladas son para nosotros. ¿Qué era esa copa? No nos está revelado. El Espíritu Santo no nos revela qué era la copa por la cual el Señor Jesús le oró al Padre en el huerto de Getsemaní. Sabemos que le oró al Padre y el Padre lo oyó. Y el Padre le envió un ángel para que lo acompañara, lo fortaleciera. La copa debe referirse a algo que no fue revelado antes en algún pasaje de la Escritura, refiriéndose a algo que no tenía soporte directo en el plan de redención y que por consiguiente podía ser cambiado. Eso por lo cual el Señor Jesús le oró al Padre no afectaría bajo ninguna circunstancia el plan de redención. Sabemos del texto que Jesús había terminado su oración. Se levantó totalmente fortalecido, calmado, para enfrentar a sus enemigos. La copa por la cual le había orado al Padre ya había pasado. Ese profundo dolor, esa tristeza impresionante que él estaba sintiendo, se había ido. Su oración había sido contestada. Dice Mateo 26. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El Padre lo oyó. El Padre le concedió lo que él le pidió. Eso que lo angustiaba a él, eso que lo tenía tan turbado, atormentado, ya había desaparecido. Ahora se presenta a sus discípulos y les dice: bueno, señores, vamos para adelante, a cumplir el plan por el cual yo he venido a este mundo. Una lista de las declaraciones que el Señor hizo en sus oraciones en el huerto muestra la actitud que él tenía hacia el Padre. Vamos a juntar las tres narraciones. Dijo, Mateo 26:39, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:42, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Marcos 14:36, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas declaraciones han sido usadas por algunos para menospreciar la divinidad de nuestro Señor.
tratando de convertirlo en nada más que un hombre. Ya hemos demostrado que el Señor, su único objetivo al venir a este mundo era hacer la voluntad del Padre. Jesús estaba en completo reconocimiento de dónde vino y por qué, cuál era su obra, qué iba a suceder y a dónde iba a ir. Jesús vino en el papel de siervo, sujetándose él mismo a Dios el Padre en ese papel. El huerto de Getsemaní no fue el único lugar y momento en que Jesús oró al Padre. Y ni la única vez que mostró su sumisión al Padre. Por eso no es extraño que lo encontremos continuando en ese papel y en esa relación. La autoridad del Padre, nosotros la vemos especialmente en esta declaración de Marcos 14:36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Recordemos, como ya hemos visto, que es imposible que Dios mienta, que era necesario que la crucifixión ocurriera. Hemos visto una serie de pasajes en las lecciones anteriores en donde el Señor Jesús reiteradamente le dijo a los discípulos de la necesidad de su muerte, de su crucifixión. Las escrituras debían cumplirse. Sí, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Las escrituras debían cumplirse. Mateo 26:54 dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Eso no le iba a pedir al Padre algo que fuera en contravía del plan de redención de la humanidad. Eso estaba profetizado desde miles de años antes. Es más, estaba profetizado desde el mismo principio, cuando Adán y Eva pecaron, cuando Dios le dijo a la simiente de la mujer y a la simiente de la serpiente, que la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar y que la simiente de la mujer heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Las escrituras hablaban desde el mismo principio de ese plan de redención por nosotros. Entonces, Jesús, ¿cómo le iba a pedir al Padre algo que fuera en contra de las escrituras? Es más, las escrituras no pueden ser quebrantadas. El mismo Señor dijo en Juan 10:35, y la escritura no puede ser quebrantada. Por eso, lo que Jesús estaba rogando al Padre era algo que era posible, algo que podía ser cumplido. Padre, todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas en la categoría de lo que no estaba ya determinado en las escrituras podía ser cambiado. Hebreos 5 dice que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. El texto declara de esta manera: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué hizo? Ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas.
dónde fue o cuándo fue que el Señor hizo esas oraciones y súplicas al Padre. ¿En qué momento? Cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. ¿Qué sucedió? Dice que fue oído. Ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. En el huerto Jesús estaba contristado, entristecido. Qué interesante, hermanos, cuando permitimos que sea la Escritura la que interprete la Escritura. Fue oído. Ayer hablábamos nosotros un poco más ampliamente de este aspecto. Juan escribió en su primera carta, y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Continuando, la parte final del verso 7 dice que fue oído a causa de su temor reverente. La palabra temor viene de este término y significa, en primer lugar, precaución, luego reverencia, temor piadoso, en general aprensión, pero especialmente un temor santo, aquel temor y amor entremezclados que combinados constituyen la piedad del hombre hacia Dios. Este temor del cual habla aquí Hebreos 5:7 no es que el Señor se haya llenado de miedo, se haya acobardado, como algunos piensan que eso fue lo que le ocurrió en el huerto de Getsemaní, que el Señor se llenó de un pavor, de un miedo, y entonces por un momento vaciló en ir a la cruz. No, aquí temor, como dice el diccionario del señor Vine, habla de un temor reverente, de un temor piadoso, de lo que constituye la piedad del hombre hacia Dios. Dice que el Señor aprendió la obediencia. Vamos a leer los versículos 8 al 10 de Hebreos 5 y luego vamos a desmenuzar. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. El verso 9 empieza diciendo, y habiendo sido hecho perfecto. Vamos a mirar en detalle este aspecto. ¿Qué quiere decir habiendo sido hecho perfecto? Quiero leerles el comentario del hermano Bill Reeves en sus notas sobre Hebreos acerca de esta frase. Dice, y habiendo sido perfeccionado o habiendo sido hecho perfecto, como lo dice la Biblia de las Américas, es decir, completamente calificado como sumo sacerdote y para ser el redentor de la humanidad perdida. Perfeccionar o hecho perfecto significa completar o llevar a cabo. Cristo acabó su tarea de sufrir la muerte por el pecador, él siendo inocente, y así alcanzó la meta. Es a saber, el ser el autor
a causa de nuestra salvación. Normalmente cuando uno lee este pasaje de Hebreos 5:9, de que Él fue hecho perfecto, automáticamente nuestras mentes ya están programadas porque el término perfecto le falta algo, está defectuoso, carece de algo. Pero como explica aquí el hermano Bill, hecho perfecto significa completar o llevar a cabo. Ahora, podríamos entonces, en lugar de leer y habiendo sido perfeccionado y habiendo sido hecho perfecto, podríamos decir, y habiendo completado o habiendo llevado a cabo la obra de Dios, vino a ser fuente de eterna salvación. Hecho perfecto viene de este término griego. Y el diccionario griego dice que significa completo, relacionado con el adjetivo teleios, completo, perfecto. Denota llevar a un fin en el sentido de completar o perfeccionar y se traduce término medio. Ahora, si ese es el significado del término hecho perfecto, entonces podríamos leer Hebreos 5:9 de esta manera. Y habiendo terminado su obra, ¿cuál obra? La obra que el Padre le mandó a llevar a cabo en este mundo. Morir por la humanidad. Y habiendo terminado su obra, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. También dice el señor Vine en su diccionario que el término hecho perfecto significa traer a un fin, al completar o perfeccionar. Se utiliza de cumplir, de llevar a la totalidad. Podríamos entonces leer el texto de Hebreos 5:9 como, y habiendo completado la obra, ya sabemos cuál obra. Él vino a salvar a la humanidad, vino a hacer la ofrenda de sacrificio por la humanidad. Y habiendo completado la obra para la cual vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Tomando ya el versículo 9 y 10, y vuelvo y lo leo, dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Señor Bruce, en su comentario de la epístola a los Hebreos, sobre estos dos versos, el 9 y el 10, dice lo siguiente. Como ya se nos ha dicho en el capítulo 2, verso 10, ahorita lo vamos a leer, fue a través de sus padecimientos que él fue perfeccionado, completamente calificado para ser el Salvador y sumo sacerdote de su pueblo. Sufrir la muerte por causa de Dios se describe como la obtención de perfección y la muerte de Cristo. Por supuesto, está ligada aquí con que Él ha sido perfeccionado. Pero la esencia de la perfección que nuestro autor tiene en mente consiste en el hecho de que por su sufrimiento y muerte, Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Este pasaje va más allá de los eventos del huerto. Va
a la realización final de nuestra redención. Hebreos 2. Bueno, volviendo nuevamente a lo que leíamos hace un momento. Hecho perfecto significa llevar a cabo, completar. No está hablando de alguna imperfección que Cristo tuviera, sino que está hablando de que Él llevó a cabo la obra, completó la obra, la cual vino a desarrollar en su ministerio a fin de redimir a la humanidad. Ahora, quiero que miremos, hermanos, varias versiones para que nos demos cuenta cómo la declaración y habiendo sido hecho perfecto es traducida en estas otras versiones en español de la Biblia. Para que se percaten de que habiendo sido hecho perfecto no se está refiriendo a una imperfección que el Señor tuviera, sino a cumplir, a llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. Bober Cantera, de 1957, dice, y consumado, habiendo llevado a cabo la obra. Recuerden que cuando él estaba en la cruz, antes de entregar el Espíritu, sus últimas palabras fueron, consumado es. En otras palabras, he completado la obra, he llevado a cabo la obra que a mí se me encomendó. Y consumado vino a ser para todos los que le obedecen causa de salud eterna. Esta otra versión en español, la Húnemann, y consumado hízose para todos los obedientes y a él causante de salud eterna. La Biblia en lenguaje sencillo. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, eso es hecho perfecto. Habiendo sido hecho perfecto, quiere decir que Él hizo todo lo que Dios le mandó. No hace alusión a una imperfección del Señor. Una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. La palabra de Dios para todos. Así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso, todos los que lo obedecen pueden tener salvación eterna. La Biblia de oro. Y así consumado o sacrificado en la cruz, vino a ser vino a ser causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Cuándo fue hecho perfecto? Cuando en la cruz consumó la obra por la cual vino a este mundo. La versión Kadosh. Y después que todo se cumplió, se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y una última versión. Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Vemos entonces, hermanos, que habiendo sido hecho perfecto, y disculpen que sea repetitivo, reiterativo, no está hablando bajo ninguna circunstancia de que el Señor careciera de algo, sino que está hablando de que Él llevó a cabo, Él completó la obra que Dios le encomendó, como lo muestran las versiones que acabamos nosotros de leer. Hebreos 2 dice en el verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué quiere decir perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos?
hermano Bill Reeves en sus notas sobre Hebreos hace el siguiente comentario respecto de esto. Las aflicciones son todas las cosas que sufrió Jesús en la carne, como uno identificado como hombre, que terminaron en su sufrimiento y muerte en la cruz. Estas aflicciones le perfeccionaron a Jesús. No en algún sentido de ser hecho moralmente perfecto, pues no tuvo nunca pecados o imperfecciones, sino en el de hacerle un Salvador eficaz, porque la reconciliación del hombre con su Dios requería muerte. El pecado merece la muerte. Para justificarnos Dios, Cristo tuvo que morir por nosotros. Convenía a Dios, pues, hacerle a su Hijo un Salvador perfecto por medio de la muerte. Después de otros sufrimientos como hombre en la carne, de él en la cruz. Al morir en la cruz, Cristo pudo decir, consumado es, o perfeccionado es. Soy hecho perfecto, versión moderna. Al tercer día entraría en Jerusalén, donde moriría por el hombre, llevando a cabo o perfeccionando. Consumado es su obra como Salvador. Esto que acabo de leer en el comentario del hermano Bill Reeves no requiere de parte mía ningún tipo de añadidura de palabras, porque mejor no se ha podido expresar. Señor Bruce, en su comentario de la epístola a los Hebreos, dice también respecto de esto. Pero, ¿qué significa que ha sido perfeccionado por aflicciones? Si el Hijo de Dios es el resplandor de la gloria de su Padre y la imagen misma de su sustancia, ¿cómo puede pensarse que le falta perfección? La respuesta es esta. El Hijo perfecto de Dios se ha transformado en el Salvador perfecto de su pueblo, abriendo su camino hacia Dios, y para llegar a hacer eso debió soportar sufrimiento y muerte. El camino de la perfección que su pueblo debe hollar debe ser hollado primero por el precursor. Solo así él puede ser su representante adecuado y sumo sacerdote en la presencia de Dios. Hay mucho en esta epístola acerca de la obtención de la perfección en el sentido de acceso sin impedimentos ante Dios y comunión inquebrantable con Él. Pero en esto, como en otras cosas, es Él quien guía en el camino. Para poder ser un sumo sacerdote perfecto, un hombre debe simpatizar con aquellos a favor de quienes obran. Y no puede hacerlo a menos que pueda entrar en sus experiencias y compartirlas por sí mismo. Jesús hizo justamente eso. Más aún, para poder ser un sumo sacerdote perfecto, un hombre debe aprender la lección de obediencia a Dios. Si fallara en esto, realmente necesitaría un sacerdote para él, a fin de poder entrar en la presencia de Dios con la seguridad de ser admitido allí. No podía haber cuestionamiento alguno acerca de la obediencia de Jesús. Pero un sumo sacerdote tenía un solemne servicio especial que llevar a cabo. Tenía que presentar ante Dios una expiación por los hombres. Y un sacrificio eficaz en sí mismo solo podía ser presentado por un sumo sacerdote cuya identificación compasiva con su pueblo carecía de reservas y, al mismo tiempo,
por un sumo sacerdote cuya obediencia a Dios no estuviera manchada por ningún reparo, para no decir negativa en obedecer. Solo hay uno que llena perfectamente estas condiciones. Aquel cuya obediencia y muerte lo capacitaron completamente para ser el representante de su pueblo. No solo sufrió con ellos, sino por ellos. Su sufrimiento fue a la vez voluntario y vicario. Aquel que sufrió fue el Hijo de Dios. Y los muchos por quienes sufrió a su vez son guiados a la gloria como hijos de Dios. Vemos entonces, mis hermanos, que el Señor Jesús en ningún momento le estuvo suplicando al Padre en el huerto de Getsemaní que cambiara el plan de redención. Sí, él le dijo al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La copa por la cual Jesús le pidió al Padre no tuvo nada que ver con el supuesto abandono que algunos dicen que él experimentó en la cruz. La copa por la cual Jesús le oró al Padre no tenía nada que ver con su muerte en la cruz. ¿Qué era esa copa? No nos es dicho, no nos es revelado en las Escrituras. Y puesto que no nos es revelado en las Escrituras, entonces dejémoslo ahí. No entremos en el campo de la suposición, de la conjetura, de las hipótesis, de las teorías. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Las reveladas son para nosotros. Cualquier cosa que sea esa copa, no nos está revelada en la palabra de Dios. Hermanos queridos, con esto concluimos esta serie de lecciones.